Soy editora de proyectos estratégicos de Tiempo Financiero, además de la edición impresa, pero lo más importante es que lidero una comunidad que se llama Somos Financieras, que en conjunto con CLA Consulting está lanzando hoy día la primera edición del estudio Inclusión de la Diversidad. Hoy día vamos a conocer cuáles son los principales resultados de este estudio, pero además vamos a tener un panel de conversación con tres interesantes invitados, quienes nos van a revisar estos resultados a la luz de su propia experiencia. Y eso va a ser muy enriquecedor. Entonces, para comenzar, me voy a dejar por Paula Tigari, que es socia de Consulting Chile, es experta en temas de diversidad e inclusión y una amplia experiencia en procesos de transformación organizacional y como coach de alta dirección en el trabajo con comités ejecutivos. Además, es directora del programa Promocionar Chile, que en alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez busca agilizar la llegada de mujeres a la alta dirección de las organizaciones. Bienvenida, Paula, y muy buenos días. Muchas gracias, Isa. Lo primero que quiero compartir con ustedes es el modelo teórico para que tengamos una comprensión desde dónde vamos a estar mirando su estudio. ¿Y cómo entendemos? ¿Qué entendemos por inclusión de la diversidad? Vamos a entender el lograr un espacio de trabajo donde las personas se sientan involucradas, respetadas, valoradas para poder aportar su máximo potencial considerando sus ideas, antecedentes y perspectivas. Y esto es clave, ¿verdad? O sea, ¿cómo logramos que las organizaciones logren que sus personas se puedan desplegar al interior? Y a eso es lo que vamos a ir llamando cómo se logra esa inclusión de la diversidad. Nos vamos a salir un poquito de la ley de inclusión y vamos a entrar al desafío de la inclusión, de lograr que las personas se logren desplegar en sus diversidades. Y entonces vamos a tener una distinción aquí, la diversidad. No hay mucho que hacer con ella, la diversidad existe, las personas nacemos distintas, nacemos en distintos lugares, nacemos con distintos géneros, nacemos con distintas etnias, etcétera, ¿verdad? Entonces aquello está, es parte de. Pero no por eso una organización logra que la diversidad agregue valor. Para que eso ocurra, hay que hacer un trabajo en inclusión, que es la capacidad de una organización de alcanzar la participación activa de todos sus miembros en la creación de valor. Por ende, la inclusión es una opción, es algo que las organizaciones deciden hacer para poder obtener, sacar, potenciar el valor de la diversidad de sus personas. Incluso sin tantas ganas de hacerlo, algunas organizaciones entran en esto y empiezan algunos equipos a movilizarse, ¿verdad? Y empieza entonces el primer movimiento en esta conciencia inclusiva. Luego viene un siguiente nivel, que es cuando ya la mirada está más desde la igualdad y es todos aquellos esfuerzos que hace una organización para la composición de una fuerza de trabajo diversa que permita garantizar la paridad. Aquí tenemos todas las iniciativas que tienen que ver con lograr equipos diversos, igualdad salarial, etc. En estos dos niveles está todo lo que es instalar ciertas políticas también. Tenemos lo que nosotros llamamos un trabajo más técnico, o sea, el hacer cosas, pero no necesariamente se ha logrado lo que nosotros llamamos como un trabajo más adaptativo, que es lo que comienza a ocurrir en el tercer nivel, cuando vamos a tener una mirada desde el negocio. O sea, las personas al interior de la organización saben, reconocen que esto aporta un valor al negocio y al progreso de las organizaciones. Entonces comienza a haber un mindset distinto. Yo quiero tener un equipo diverso porque sé el valor que tiene y entonces empiezo a movilizar y empiezo a ser un referente para que se hagan cosas al interior de una organización. Y el tercer nivel, que es un nivel donde está la mirada desde la inclusión como un eje valórico que entrega capacidad adaptativa a la organización, donde es una organización que en sus 5 dimensiones, propósito, estrategia, cultura, talento, está todo alineado para poder ser coherentes
con la inclusión de la diversidad. Vamos a tener 3 índices de inclusión de la diversidad que van a ponderarse, que es el índice de apertura a las diversidades, que es lo que las personas reportan, cómo es su organización en torno a las distintas diversidades, el índice de percepción de inclusión, que va a ser cómo perciben las organizaciones la experiencia con el propósito, con la estrategia, con la cultura y el talento. O sea, cuánto hay una estrategia de diversidad, con planes estratégicos, con KPI, con gestión de aquello. Cuánto existe una cultura, o sea, con dinámicas que son inclusivas, liderazgo, que son capaces de sacar lo mejor de sus personas. Cuánto existe una organización que se alinea el propósito de la organización con la inclusión de la diversidad. Y cuánto en el talento hay planes específicos para poder potenciar las distintas diversidades al interior de la organización, para que puedan desarrollarse y crecer. Y lo otro es que vamos a tener el índice de estructura, que se va a referir a todos aquellos indicadores de gestión, políticas y prácticas habilitadoras de la inclusión. Entonces, estos van a ser los 3 índices que vamos a estar mirando. Todos ellos son desde la percepción de las personas. Cómo perciben los individuos aquello en sus organizaciones. El estudio, entonces, tiene una sección de la encuesta que consta de preguntas de percepción distribuidas en estas 3 que les acabo de contar: apertura a la diversidad, percepción de inclusión y estructura. Luego tiene preguntas de indicadores de progreso organizacional, y aquí seleccionamos 4 que tienen que ver con satisfacción del cliente, con el compromiso de los colaboradores, con la respuesta al entorno y con la creación de líneas de negocio. Y también tiene preguntas demográficas. Los participantes son 307 encuestados, más de 20 industrias de todos los cargos y diferentes tamaños de empresas. Y entonces, hallazgos generales que encontramos, lo que nos muestra el grupo que contestó esta encuesta es que el índice de inclusión de la diversidad aparece un 71,3. O sea, estaríamos en lo que nosotros llamamos la mirada desde la igualdad. La mayor cantidad de las personas perciben que sus organizaciones están haciendo un esfuerzo en instalar, habilitar nuevas formas de trabajo, nuevas prácticas, sus estructuras están movilizándose, pero todavía no existe lo que está en el tercer nivel, que es el cambio en el mindset de las personas al interior de la organización para poder relacionarse de una forma distinta que potencie lo que se está movilizando. Si es que miramos entonces ahora el índice de madurez de inclusión de la diversidad por industrias, por supuesto que vamos a encontrar, aquí tenemos la mayor cantidad de las industrias entre el nivel 1 y el nivel 2. Y no es tan raro, ¿verdad?, que tengamos en el nivel 3 desarrollo tecnológico y retail, dado que son organizaciones que miran mucho hacia afuera, que están permanentemente innovando, tratando, transformándose y de alguna forma están mucho más en procesos de transformación y evolución. Y tenemos la minería, la energía, la construcción inmobiliaria, la banca, industrias que son bastante más utilizadas, que están haciendo un esfuerzo importante por lograr cambios, pero que si uno va a la experiencia que esas personas están teniendo, todavía queda mucho por hacer en torno a lo que se está movilizando. Entonces aquí podemos ver bastante consistente también, por supuesto, con el índice general, que todavía tenemos harto por hacer, y es lo que el estudio nos va a ir mostrando. ¿Qué es aquello entonces que necesitamos ir enfocándonos para ir logrando un cambio y una evolución en estos niveles de conciencia? Algunas conclusiones. La primera es que la inclusión de la diversidad influye positivamente en el progreso de las organizaciones. Y si miramos estas 4 dimensiones, líneas de negocio, usuario cliente final, ambiente, compromiso del colaborador y el mejor abordaje a los desafíos del entorno, vamos a ver como resultados de índice, según estos indicadores de progreso, que todas aquellas personas que contestaron que sus organizaciones sí habían tenido
un cambio, un impacto en cualquiera de estas 4 líneas, son todas aquellas organizaciones que también sus personas perciben que tienen un índice más alto en diversidad e inclusión. ¿Ya? Tienen un 75%, un 80%, un 80% y un 80% en cada uno de ellos. Y aquellos que dicen o reportan que no ha habido un impacto en alguna de estas 4 variables, tienen indicadores más bajos en el índice. Y esto nos va mostrando entonces que las personas perciben impacto en esto cuando también además perciben que hay un indicador más alto en diversidad e inclusión. Sin embargo, cuando se les pregunta específicamente a estas personas acerca del valor de la inclusión de diversidad en el negocio, hay un alto porcentaje de personas que perciben, un 40% que dice que no ve que su organización entienda la diversidad como algo que agrega valor al negocio. ¿Ya? Entonces aquí podríamos decir, wow, pese a que si les preguntan sobre las líneas, sobre los 4 indicadores, si ven un cambio, al momento de preguntarles específicamente por el valor en el negocio, si la organización lo ve, tenemos harto por hacer, dado que un 40% todavía no percibe aquello. Y entonces, ¿qué es lo que podrá estar pasando? Y creemos que aquí hay algo que nos puede ayudar a medir y aparece que aún queda camino por recorrer en la medición y la gestión. Y si entramos a los indicadores de estructura, que son los que están más bajitos, y vamos mirando estas 3 tortas, podemos ir viendo que las personas perciben que la organización habilita espacios y herramientas de trabajo que facilitan que todas las personas de la organización se desenvuelvan en igualdad de condiciones en un 76%. Si que avanzamos al siguiente indicador que tiene que ver con políticas, prácticas y normas que aportan a la integración de la diversidad, ya disminuye un poquito, disminuye un 69%. Y si es que llegamos a esta organización, existe información e indicadores para gestionar la integración de la diversidad, aumenta aún más, ¿verdad? Y entonces podemos empezar a decir, quizás aquí, cada uno de estos indicadores va haciendo que cada vez existe un trabajo que es más serio, más profundo, más adaptativo, menos técnico. Porque cuando estamos en lo que implica gestionar indicadores, no solamente reportar los indicadores, sino que empezar a hacer gestión con ellos, es que comienza la atención al interior de las organizaciones para poder lograr cambios que sean cada vez más profundos y significativos. Entonces esto quizás nos puede ir mostrando cómo las personas perciben que cuando el compromiso tiene que ser más profundo, se sale de aquello que implica habilitar estructuras, políticas, entonces comienza a haber una mayor distancia. Existe mayor apertura a algunas diversidades y aquí evaluamos 6 diversidades: discapacidad, identidad de género, orientación sexual, edad, etnia y género, y vimos que la mayor disposición a trabajar con las personas independientemente de es con la etnia y con el género en un 84 y 85%, y la menor disposición está en discapacidad e identidad de género, estando entre medio las otras 2. Y aquí podríamos pensar que, bueno, se ha hecho bastante en las organizaciones, en estas 2 que tenemos acá. Las de más arriba implican, y aquí vuelvo a insistir, más desafío adaptativo. O sea, la discapacidad puede tener que ver con... Hay sesgos que hay que poder derribar, hay sesgos en torno a la discapacidad, de cuán capaz es esta persona, cuánto me tengo que hacer cargo de esta persona, cuánto realmente escucha, cuánto realmente o se puede enfermar más. O sea, tengo una cantidad de sesgos, cambios de mentalidad para poder trabajar quizás con las personas con discapacidad, y se ha visto también que la identidad de género genera también una sensación de no entiendo qué es lo que pasa con esta persona, no entiendo quién es, no entiendo qué es, y eso de alguna forma puede generar mayores resistencias. Por ende, nos muestra nuevamente que mientras más
pérdidas hay que asumir, mientras más costos implica trabajar con algunas diversidades, entonces empieza a aumentar aquella resistencia. Y esta data es interesante también si vemos mujeres versus hombres. Tenemos varias que están bastante equiparadas, pero en discapacidad tenemos que para las mujeres es más difícil trabajar con la discapacidad. Y es interesante también esto porque vamos a mirar posibles interpretaciones. Por supuesto que ustedes pueden tener posibles interpretaciones también. Las que nosotros hicimos tienen que ver con el trabajo adaptativo nuevamente y cuánto las mujeres son, de alguna manera, también han sido minoría. De alguna manera también tienen esta tendencia o la expectativa puestas en ellas desde la sociedad del cuidado y de alguna forma pueden sentirse más responsables, más culpables de no hacer lo que se tiene que hacer bien hecho para poder trabajar como una persona con discapacidad. Puede tener que ver con eso, con la cantidad de trabajo que requiere y la responsabilidad que implica. Y la culpa, que muchas veces está también más presente en el género femenino que masculino. La edad influye en la mirada de la inclusión de la diversidad. Y aquí tenemos la naranja, es la percepción de estas 4 dimensiones, la azul es la estructura, la apertura a las diversidades es la de más arriba y la puntiaguda es el índice general. Y aquí me gustaría quedarme principalmente con la apertura a las diversidades, dado que las otras son bastante coherentes con lo que hemos ido viendo. Y creo que es interesante mirar que las personas entre 25 y 34 años son las que perciben que en sus organizaciones existe menor apertura a las diversidades. Y las personas mayores de 65 son las que perciben que existe mayor apertura a las diversidades en un porcentaje bastante interesante, 91%, es el porcentaje más alto que tenemos. Posibles interpretaciones también de esto tienen que ver con la cantidad de distinciones que tiene la gente joven respecto de la diversidad y la ceguera cognitiva que puede tener la gente mayor frente a la diversidad. Y entonces no ven que hay un problema o no ven a veces y reportan que estamos bien, para que vamos a seguir haciendo más cosas, estamos funcionando suficientemente, aquí no hay problema, aquí toda la gente puede pensar y decir lo que piensa, pero hagan lo que yo les digo y no ven esa incoherencia que puede existir. Las personas jóvenes, por el contrario, bien ven todo aquello. Y esto nos muestra también el desafío. ¿Cómo tenemos una facción que está muy apasionada, muy abierta probablemente por poder lograr cambios, y otra facción que puede estar más en la ceguera, y ambas son parte del desafío? Ambas son facciones que tenemos que movilizar para poder avanzar todos juntos en la inclusión de la diversidad en las organizaciones. Creemos que para lograr un cambio significativo, sostenible, necesitamos ver el impacto de la inclusión de la diversidad en el negocio y en el progreso de las organizaciones. Tenemos que poner nuestro foco en cómo empezar a lograr aquello para que el nivel de conciencia de las personas entonces comience a evolucionar. Y para esto proponemos la conexión entre la diversidad y el negocio. Es importante la comunicación y dar visibilidad al tema, pero no como tendemos a hacerlo solamente, lo vamos haciendo bien, vamos avanzando, pero necesitamos que haya una mayor visibilización de la sinergia, de esta interacción virtuosa que existe entre el negocio y el mayor índice de diversidad e inclusión. Y para eso necesitamos empezar a poner mucho más foco en la gestión de los indicadores. Sin gestión no se avanza, y es la gestión la que pone el foco, la atención en que la organización se pueda mover para poder lograr avanzar en esa línea. Y finalmente tenemos cegueras y por ende intervenir de forma estratégica para lograr el trabajo adaptativo y el compromiso de todos. Dado que tenemos que poder abordar a toda esta facción que puede tener mayores cegueras frente al tema, no ver un problema y que muchas veces son ellos los que están en las tomas de decisiones,
son ellos los que están en los altos cargos, para poder guiar a que se movilicen estos indicadores y tengamos una estrategia que nos permita tener un plan y entonces avanzar en esa línea. Hay que poner presupuestos, ¿verdad? Hasta que esa facción no pueda ver el valor en el negocio, quizás no se va a poder movilizar, porque lo ven como la feminazi, la feminista, o etcétera, ¿verdad? O que estamos en el mundo cambió, yo no entiendo este mundo. Entonces hay mucho que poder hacer ahí en relación con esas cegueras, como también bajar un poquito la pasión que puedan tener los más jóvenes, que a veces hace que sean poco inclusivos también, de poder entender que estamos en un cambio que es complejo, un cambio que nos involucra a todos. La inclusión de la diversidad es un desafío complejo, se requiere movilizar, hay que vivir los costos que implica salirse de lo políticamente correcto, los costos que implica salirse de solamente aquello que queremos instalar, políticas, estructuras. Tenemos que empezar a profundizar en lo que es el cambio adaptativo de las personas, en el mindset, para avanzar en esa mentalidad y comportamiento que el nuevo paradigma requiere. Por ende, para todos nosotros, este cambio requiere ejercer liderazgo. Ese es el Está con nosotros esta mañana María Loreto Ferrari. Ella es rectora del Instituto Profesional AIEP. Bienvenida, Loreto. Loreto es la primera mujer rectora de AIEP en sus 56 años de historia. Es ingeniera civil mecánica de la Universidad Santa María y máster en dirección financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, tiene más de 20 años de experiencia en instituciones de educación superior. Le damos una aplauso. Está con nosotros también Nicolás Fuenzalida, cofundador y Chief Commercial Officer de Políglota. Nicolás es licenciado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado y tiene un magíster en Psicología Organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de un diploma en Liderazgo e Innovación, Liderazgo e Innovación en Empresas de Tecnología en el MIT. También es profesor, mentor e inversionista ágil. Así que un aplauso para él. Y cerrando este panel, tenemos a Álvaro Aguilar, quien es director ejecutivo de la Fundación Ronda, una organización sin fines de lucro, especialista en gestión de la diversidad, equidad e inclusión. Álvaro es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado y anteriormente estuvo a cargo de liderar la implementación de la Ley 21.275, que exige a las empresas de 100 o más trabajadores contar con un gestor de inclusión laboral en el marco de la Ley de Inclusión. También fue jefe de estudios de la Fundación Chile. Bienvenido, Álvaro. Bueno, bienvenidos. Resultado muy interesante y efectivamente la idea es que vamos a tener una conversación y vamos a ir intercalando preguntas a ustedes, preguntas que puedan hacer el público, porque me imagino que muchos tienen varias preguntas de estos resultados. Resultados interesantes que van mostrando cada vez más que a pesar de todos los avances que hemos tenido en los temas de inclusión y diversidad, sigue estando un desafío muy importante de poder ir profundizando y realmente generando una cultura en un mundo más. Entonces, partamos un poquito, Álvaro, desde tu experiencia también y desde lo que estás ahí liderando. El índice de apertura a las diversidades es el más alto de los tres impactos. Como pudimos ver, el índice de apertura a la diversidad es uno de los más altos, ¿no? Y ahí hay también diferencia en cuanto a qué tipo de diversidad las personas o las organizaciones trabajan. Desde tu experiencia y los esfuerzos que ustedes han hecho, gracias a qué otros resultados, qué es lo que has podido ir viendo tú, cuál es el desafío que visualizas en tu hermano. Sí, desde nuestra experiencia los resultados son súper consistentes con lo que vemos en las organizaciones permanentemente. Nosotros, como Fundación Ronda, llevamos 9 años trabajando por la diversidad y la inclusión y nos hemos ido dando cuenta que efectivamente los temas que más le están costando a las organizaciones poder abarcar es la inclusión de personas con discapacidad y materias relacionadas con identidad de género, como aparece en la línea de estudio. Nos sorprendió un poco, eso sí, la distribución por industria. No quiero entrar en la polémica ahí de decir
tema de guía de género avanza mucho más rápido porque también es algo súper reciente. O sea, recién se impulsó, yo diría que hace 10 años, en las organizaciones, temas relacionados con cuotas en la gerencia, la industria minera ha tenido un impulso bien grande también en aumento de participación femenina, porque tienen los recursos para hacerlo, los modos de industria, pero hay algo también súper reciente, tiene 10 años, yo diría máximo de avance, y temas relacionados con diversidad sexual, que aparece también como diversidad sexogenérica y identidad de género, un tema que está avanzando recién, mucho más lento, creo yo, más rápido eso sí que el tema de discapacidad, pero todavía es un tema incisivo. Y ahí me quiero conectar con la educación. ¿Qué desafío estás viendo tú a nivel educacional, uno como país quizá, y después desde lo que tú estás mirando, qué es lo que están haciendo, tanto a nivel como organizacional, quizás también como alumno? Porque esto ahí... Nosotros, cuando hablamos de organización, hablamos de 3 estamentos, ¿no es cierto?, de una comunidad que tienen comportamientos distintos, que tienen, ¿no es cierto?, nosotros como cuerpo directivo, administrador, digamos, lo que es colaboradores propiamente tal, ¿no es cierto? Para ponerlo en contexto, nosotros somos 1.500, ¿no es cierto? Hay 4.500 docentes que son prácticamente laborales, porque en educación técnica, que tienen su propio trabajo, que trabajan con nosotros y que tienen un grado de compromiso súper alto, pero viven en otra realidad. Y ahí nosotros tenemos 95.000 estudiantes, ¿no es cierto?, que nosotros los consideramos como parte de nosotros, evidentemente, de nuestra pega. Entonces, cuando hablamos de temas de diversidad e inclusión, es difícil juntarlo todo. Entonces, cuando nosotros hablamos del mundo educacional, mi pregunta sería, ¿estamos hablando de la organización propiamente tal, o estamos hablando de todo el ecosistema? Porque resulta que, por ejemplo, nosotros hace varios años, pero 2 o 3 años ya tenemos una encuesta anual de diversidad, inclusión y una serie de cosas más, digamos, de convivencia básicamente dentro de nuestras organizaciones, y la tenemos parcelada, y los números que tenemos son súper distintos, ¿no es cierto? Y voy a dar un ejemplo. Entre el grupo estudiantil, y eso es un tremendo desafío, entre el grupo estudiantil que no contesta, no quiero decir que esto sea súper significativo porque la verdad es que contestan poco, hay casi un 28% que, digamos, de manera explícita manifiesta que pertenece a la comunidad LGTB o alguna diversidad de ese tipo. Casi el 30%. En identidad de género, entre los estudiantes, el 8% manifiesta no ser binario de tener alguna forma, digamos, no ser mujer o hombre, por decirlo de alguna manera. Súper alto. En la comunidad LGTB, entre los docentes, es más del 15%. Pero usted va a los colaboradores y llega a 10. Entonces estamos hablando de 10 versus 30. Entonces, ¿qué nos pasa ahí? Nosotros cuando empezamos a trabajar en 2017 por un tema bien puntual, que tuvimos una serie de problemas de salud mental en la comunidad LGTB, que en ese tiempo ya era bastante grande. Nosotros tenemos algunas carreras que concentran, ¿no es cierto?, un número importante de estudiantes de educaciones sexuales distintas a la, digamos, tradicional. Perdona, ¿qué es mi carrera específicamente? Las carreras de arte y diseño, nosotros tenemos una carrera de estética profesional, por ejemplo, que son altísimas, aunque tú no lo creas, en el área de salud también hay un porcentaje bien importante. Y entonces, ya en 2017, nosotros partimos con ciertos lineamientos a nivel institucional y con acciones de práctica, baños mixtos, ¿no es cierto?, reconocimiento del nombre social. Eran todas acciones descolgadas de nada, por decirlo de alguna manera. En el afán, como tú mencionabas ahí, de generar un ambiente para los estudiantes en el que todos estábamos comprometidos, que ellos se sintieran respetados, se sintieran, ¿no es cierto?, bien acogidos, se sintieran, sobre todo, seguros. Seguimos en esa línea, pero en 2021 nos dimos cuenta que eso no permeaba la organización. Entonces en 2021 tuvimos que ya acabamos con política, ya tenemos un comité de género y diversidad, ¿no es cierto?, de inclusión, tenemos una política integral, estuvimos trabajando en esta encuesta que ya llevamos 3 años haciendo, y entonces ahí apareció el tema del comunicador. Todo esto lo estoy diciendo al margen de la normativa, porque aquí el regulador ha hecho esfuerzo enorme, porque en todos lados, ¿no es cierto?, por imponer una normativa
tenemos que cumplir. Nosotros tenemos a la Superintendencia de Educación supervisando la ley 21.369 y les digo que las sanciones son draconianas. Pero ni la Superintendencia tiene muy claro qué es lo que tiene que, a dónde tiene que ir y sancionar. Entonces, claro, obviamente todos tenemos que cumplir con la normalidad, pero voy más allá de eso. Entonces, ¿qué hacemos con el indicador? ¿Y cómo lo metemos en el plan estratégico? Para que después no se pierda, ¿no es cierto? Para que después lo que... Entonces, empezamos a trabajar con entidades externas que de alguna manera nos ayudaron a colocar indicadores y nos obligaron, por compromisos adquiridos por sostenibilidad, por el área de sostenibilidad, nosotros lo marcamos ahí, entonces estamos en RECIE, tenemos certificación estamos en campo sustentable, todas ellas tienen indicadores que tenemos que cumplir y que tenemos que progresar en diversidad y eso nos permite tener un cuerpo normativo, ¿no es cierto?, que de alguna manera es más amplio que la diversidad porque es desarrollo sustentable, lo entendemos eso como una dimensión que es parte de nuestro plan estratégico y que está avalado por el externo. Entonces, la verdad, ¿por qué es tan complejo? Porque las comunidades educacionales son todas muy distintas. El grueso de la comunidad, digamos, docente, académica, son comunidades en general bastante antiguas, bien resistentes, y yo diría sobre todo que obedecen a algo que pusieron ahí en el estudio que me llamó, que me parece el día a día, que tiene que ver con ya, pero si tú ya llegaste a la rectora y no tenemos nada escrito, entonces, y el comité de rectoría son, estoy exagerando, no sé, no es así, pero son las mismas mujeres, entonces, estamos súper. Y entonces, y estamos haciendo todo por los estudiantes. Se ha concentrado mucho el trabajo, en general, campus que sean de alguna manera respetuosos con los estudiantes y tiendo a pensar que lo que se ve ahí tiene que ver con las organizaciones propiamente. O sea, cuando tú estás poniendo dos grupos interesantes que probablemente los estudiantes, siendo jóvenes y con esos porcentajes que se autodeclaran en el estudio, ya vienen con una mentalidad que también lo contaste un poquito a ver, desde un lugar bien distinto, se paran y pueden hablar de las diversidades mucho más libremente. Y entiendo que los esfuerzos con esa comunidad es más bien como generar espacios, y el desafío más a nivel organizacional, que responde muy bien a las edades, responde muy bien a otros sectores. Muy consistente. Muy consistente. Y vamos a volver al tema de los indicadores, porque creo que ahí hay un desafío súper interesante en términos de qué es lo que se mide. Se está midiendo diversidad, como pone la Paula y un poquito desde el estudio de ¿estamos midiendo el impacto que genera esa diversidad o solamente estamos midiendo el tener, ¿no? El contar con eso? Y vamos a ir para allá. Pero antes de eso, hay otro hallazgo, Nicolás, que es muy interesante, que tiene que ver justamente con todos los indicadores nos mostraron, o sea, los resultados fueron mostrando que las organizaciones más inclusivas tienen mayor resultado o mejor progreso, ¿no? En las cuatro variables o las cuatro dimensiones que nosotros identificamos en el estudio. Pero a pesar de que esa es la evidencia, en las mismas respuestas se percibe que las organizaciones no están persiguiendo este valor justamente en el negocio o en... Y creo que es bien central eso, ¿no? Porque también puede ir orientando un poquito el tema de los indicadores, pero solamente con ese hallazgo y desde tu experiencia, que más bien es una startup, ¿cuál crees que es el desafío que está ahí? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que a pesar de que todo nos demuestra y nos muestra que esto es importante, no lo estamos persiguiendo de esa manera. Primero, bueno, la verdad que en Políglota somos como un outlier de que como que nos definimos desde hace mucho tiempo como una empresa en la diversidad. Nosotros somos una startup, nosotros lo que hacemos es enseñar idiomas para que no saben de manera online, conectamos personas de toda Hispanoamérica, con profesores en grupos pequeños y ambientes sociales, que la gente se conozca. Y en ese sentido, el tema de la diversidad, de todo tipo, partiendo por la cultural, que está en nuestro propósito, no estamos en bolera acá, que en el fondo es como nuestro propósito como organización se hizo bottom-up, o sea, bottom-up. Ese es el primer punto. Yo creo que muchas de las cosas que suceden en las organizaciones, cuando tratan de buscar,
ciertas cosas, cuando son muy top-down, cuenta que me pega. Nosotros lo que hicimos fue hacer un trabajo con todo nuestro equipo. Nosotros somos una startup, no tampoco somos como 100 personas, de 12 países diferentes. Tenemos como 8 o 9 denominaciones religiosas diferentes. Tenemos una gran diversidad sexual. No tenemos claro los números de eso, ¿no? Porque no me importa tanto. Esa es la verdad. Yo creo que las leyes y Kafka, que al final uno debe estar libre de la ley. Yo creo que uno debería ser libre de la ley, no para romperla, sino para cumplirla. Estas cosas y otras cosas que deben darse de manera natural. Nosotros no tenemos idea de cuántos son, digamos, de otras comunidades que tenemos, porque no es un tema en comunidad. Entonces, la pregunta. ¿Por qué la organización cuesta tanto conectar que la producción de diversidad general es la planta de negocio? Cuando los datos no Sí, totalmente. ¿De qué manera? Entonces, hay muchos estudios que lo muestran, aquí en Cine, cuando hay una parte de estudios que muestran. hace años. Sí, 25% más de rentabilidad en las empresas que son más diversas. Y yo lo pongo desde dos perspectivas. Uno, perspectiva como de la innovación. La innovación requiere diversidad de pensamiento. La divergencia. La divergencia de pensamiento. Lo que se llama pensamiento lateral, que es esta manera de que yo no me acerco a un problema de frente, sino lateralmente. Como voy por un camino diferente al usual, yo no puedo pretender que eso sea fácil si yo tengo solo una manera de pensar. Por lo tanto, en el tipo de innovación, en la empresa, para generar cambios más sistemáticos que puedan iterar permanentemente, tenemos que ser más diversos. En términos de género, de cultura, de pensamiento, de forma de inteligencia. Entonces, nosotros somos una startup que tenemos la capacidad, en lo general, de iterar y pivotar más rápidamente. Esa característica de la diversidad nos ayuda mucho a pensar de diferentes maneras y buscar las soluciones más rápidas. Entonces, en eso, como el mercado está tan cambiante, es una virtud. Es una virtud poder pensar diferente. Y en segundo lugar, creo que claro, al final, justamente cuando uno, vuelvo a la primera parte de lo que decía, cuando uno impone una estructura desde arriba, o le pone demasiada forma, algo que no tiene fondo, cuesta creerme. La gente como que no se lo cree. Entonces, cuando me dicen que yo tengo que ser más verde, pero no, a mí no me hace sentido, es diferente. En cambio, los niños, los niños se encuentran tiro que son de reciclaje, verde automático. Entonces, creo que al final, más que buscar la regla o ver cómo la gente lo percibe, hay que facilitar los espacios para que tengan sentido este tipo de cosas para las personas. Y eso permite que todo lo Hola, mi nombre es María José Marta Vill y yo tengo una startup que desarrolla inteligencia artificial para mitigar sesgos de la comunicación. Entonces, en base a mi experiencia, quería preguntarles a ustedes cómo ven la incorporación de tecnología en los procesos de capacitación, inclusión, diversidad. He visto que en Estados Unidos y en Europa es muy común que empresas utilicen tecnología de distintos tipos para combatir estos fenómenos, y en Latinoamérica ha sido muy baja como el uso. Hay mucho temor, mucho susto con los datos, con la información sensible. Quería saber cómo lo ven ustedes, qué experiencia han tenido. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta, yo creo que hay varias maneras de responderlo. Uno es el tema del contenido y los cambios. Nosotros trabajamos en educación. Entonces, efectivamente, nosotros creemos que el contenido es un commodity. El final está lleno de contenido. Está por todos lados. Lo importante es cambiar las herramientas, las habilidades y la actitud de la persona. Entonces, para llegar a eso necesitamos mejores herramientas pedagógicas, por así decirlo. Como que las personas realmente integren nuevos conocimientos. Y la tecnología es solo una herramienta, solo una capa de eso. ¿Cuál es la tecnología que está detrás?
Y ahí es importante, como, claro, no tenerle miedo al uso de la tecnología, es un nuevo recurso. Lo voy a dejar ahí, suena obvio, pero en la segunda capa, esto es el tema de la inteligencia artificial, un tema que a veces pasamos de largo, porque hoy día es una herramienta muy útil, yo lo ocupo todos los días, que hoy día la capacidad de análisis, de la información, de sacar los índices, de mirar las cosas de diferentes maneras, es súper notable. Entonces, una cosa es el uso de esa tecnología y otra cosa es que tenemos que tener ojo, porque al final, por mucho que lo ocupemos, nos podemos autoconvencer de que esta nueva inteligencia dice lo mismo que dicen nosotros, porque por supuesto es hijo nuestro. Entonces hay que tener ojo ahí con la profecía autocumplida. Cuando eres un profesional y pierdes el trabajo a tus 50, 55 años en un espacio vacío, cuando estás lleno de posibilidades de aportar, lleno de experiencia, y esa diversidad no está siendo valorada. Entonces tenemos ahí toda una pega que hacer a nivel de movilizar este tema, visibilizarlo, porque no está visibilizado. Tú has puesto el tema, o sea, no está visibilizado. ¿Cómo empezamos a escribir con el periodista, escribir en torno al tema? ¿Cómo empezamos a mostrar el valor que las personas en ese grupo etario aportan? Porque es bien jodido tener esa edad y quedarte sin pega y sentir que no tienes posibilidades cuando te sientes tan joven. Yo tengo 56, entonces siento que tengo todo por aportar. Siento que estoy en un momento de la vida en el cual tengo de más para aportar o tenemos para aportar algo que tiene sabiduría. Por fin ya tenemos un manejo de temas desde una mirada muy sistémica, entonces creo que tenemos mucho que hacer ahí en términos de visibilizar el tema. Y ahí, como tú dices, está totalmente abandonado. Y también podríamos ver qué pasa ahí con salud mental, qué está pasando con ese grupo, empezar a hacer quizás algunas correlaciones que vayan haciendo que el nivel de tensión aumente para empezar a hacernos más cargo de eso, porque cada vez estamos mejor a esta edad. Ahora, le puedo hacer un comentario, además de a los 50 años la persona está totalmente ajustada para seguir trabajando, también se ha ido postergando el ejemplo de la maternidad, formar una familia, y eso también implica que a los 50 años la gente todavía tiene hijos en el colegio. Tiene una carga de responsabilidad financiera mucho más alta de la que tenían nuestros padres, por ejemplo. Y por lo tanto, a los 50 años está muy vinculado con lo que tú decías de la carga mental, de la salud mental. Si tú tienes que pagar colegio a los 50 años, obviamente, si te quedas sin carga, estás en una posición mucho más vulnerable. Y por lo tanto, puedes caer en una depresión, en una enfermedad mental, y con todo lo que eso conlleva. Entonces, como que no hemos ido cambiando el mindset para poder mirar la evolución. Somos lentos los seres humanos, tendemos al equilibrio permanentemente. Entonces, si no hay voceros, si no hay movilización, si no hay liderazgo, no ocurre, no lo vemos. Quisiera agregar algo ahí porque justamente yo trabajo como investigadora en BUC y se nos ha levantado un montón este tema en el fondo. ¿Qué pasa con estas personas sobre 45, sobre 50 años? Y con eso... desde 45. Entonces, desde 45, o sea, te echan en 45 y de repente puedes tener esa dificultad. Y empezamos a levantar esta información y nos dimos cuenta que, claro, actualmente lo que se está usando más, como la persona busca trabajo, tiene muchas dificultades, entonces ahora, por ejemplo, hemos conectado con organizaciones que lo que hacen es capacitar a estas personas para que puedan emprender. Entonces ahora haciendo este estudio también vemos que emprendimiento y trabajos independientes están mucho más marcados por personas sobre 50, 45 años, por lo mismo, porque en el fondo ese es el plan B. Esa es la capacidad adaptativa que tienen estas personas de decir, mira, puedo seguir buscando, seguir tal vez con esta como estrés, en el fondo este tema es mental, entonces opto por esta otra opción. Quiero sumar una cosa más, yo creo que el tema de la edad parece que se tomó en la pero solamente para llegar incluso a otro nivel, lo que va a ir un par de generaciones más. Las próximas generaciones, nuestros hijos o nietos, los que han leído Yuval Noah Harari, o sea, la longevidad puede cambiar radicalmente de que los próximos 100 años.
De aquí a 100 años la gente podría estar viviendo 150 años. Entonces, la gente va a ser eléctrica. Va a haber problemas sociológicos, de comida, de matrimonio, de todo. Porque al final va a cambiar por completo y esto va a llegar. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día y las reuniones que lo vemos van a poner el pavimento de lo que va a tener que es más complejo. Estaba otra vez haciendo una presentación en diversidad y el gerente general tiene una mirada en la línea de lo que muestra el estudio. Es muy interesante. Y cuando ve en los niveles de conciencia y ve el desafío, de repente dice, wow, dentro de poco yo voy a entrar a ser una minoría. Se nota cómo él hace un clic de conectarse con entrar a ser, no hay nada que te genere más empatía que pasar a ser parte de la minoría. Y por ende es tan importante entonces visibilizar lo que esas minorías viven para poder conectar con las personas y no nos vemos. Mira, es súper interesante el tema del aporte que pueden hacer las empresas. Pricewaterhouse está hizo un piloto contratando gente mayor. Y me contaba Federico, nuestro amigo, que ha sido estupendo el resultado, pero es un piloto. Entonces, de alguna manera, es lo que tenemos que visibilizar. Tú pones un tema que es la minoría, ¿no? Con la ley de inclusión apareció el tema de la discapacidad, con el tema de social, socioeconómico, va a empezar a aparecer probablemente muy luego también ya un tema, cuando se empieza a incorporar. O sea, cada día vamos teniendo distintas como diversidad y las organizaciones empiezan a hacer la pregunta, bueno, ¿cómo empezamos a incluir a esto? Y la tendencia natural es a empezar a hacer leyes, políticas, estructura, mucho tema bien técnico. Y sabemos que eso ayuda, es importante, es necesario hacerlo, pero tendemos a poner el foco siempre ahí. Y nos salimos un poco y dejamos de lado esta otra capita de la cebolla que es un poco más profunda y que es realmente cómo esa diversidad se empieza a ser incluida, valorada. Y ahí aparece el hallazgo también en el estudio que tiene que ver un poco como con los indicadores de gestión. ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Estamos midiendo la estructura? ¿Estamos midiendo el contacto con la política? ¿O estamos realmente midiendo cómo diversidad agrega valor? Entonces, desde la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que se está haciendo justamente para empezar a apuntar que la gestión de estos indicadores no estén tanto en los habilitadores, sino que más bien en el valor que agrega hacia las organizaciones? Son complejos porque tú no tienes una mente de ese tripario, entonces normalmente una cosa o la otra, digamos, o miles de cosas. Nosotros empezamos a trabajar el tema de inclusión justo antes de la pandemia, entonces además fueron 2 años que no tuvimos mediciones razonables de nada. Yo creo que uno parte de los indicadores, como tú dices, que tienen que ver más demográficos, por decirlo de alguna manera, por lo menos así lo experiencia nosotros, de partir, oye, ¿cuántos tenemos migrantes? ¿Están bien o no están bien? Y va evolucionando, por lo menos nosotros hemos llegado hasta ahí, no hemos llegado a resultados ni a contribución. Sí estamos en la etapa de medir si la gente de alguna manera valora esta diversidad. La valora desde el punto de vista de la contribución a la actividad que tenemos y la valora también desde el punto de vista de la convivencia. Eso es lo que hemos logrado medir hasta ahora. Medimos permanentemente compromiso y sí yo podría decir que en los últimos años, y no podría decir si esta es la razón u otra, pero sí hemos tenido niveles de compromiso muchísimo mayores de lo que teníamos antes, pero también podría deberse, yo siempre digo, a que se hizo un esfuerzo consciente en la pandemia, por ejemplo, de mantener a toda la gente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué otras áreas no hicieron? O sea, otra digamos, ámbito económico, por decirlo de alguna manera. No podía establecer una línea lineal. Y creo que ahí es donde hay un problema. A que en cualquier ámbito, por lo menos lo que nos pasa a nosotros en el ámbito educacional, que se nos pide que veamos la construcción de vinculación de género, la construcción de innovación, ¿no es cierto? O el impacto que tiene en las comunidades, que son tan multidimensionales, que es difícil hacer esa correlación tan directa entre esto o la causalidad, en concreto, no correlación, más bien una causalidad entre una cosa y la otra.
Pero sí hemos avanzado a temas que son más cualitativos de percibir, o sea, de entender cómo está percibiendo cada una de las comunidades el valor de la diversidad. Y me imagino que en algún futuro, y no lo hemos planteado todavía, porque creo que en el mundo educacional es difícil medir que no puede ser una nueva línea de negocio, o, ¿no es cierto?, se matricula más gente, o se titula más gente, o les va mejor en la vida. Es difícil poder traducir digamos, a resultados de negocio en la actividad. Sí, por el momento, los resultados profesionales se han visto bastante buenos. Es una pregunta que quisiera contestar. Yo solamente voy a aportar con la experiencia nuestra que medimos mucho en las startups. Tenemos mucha medición de todo lo que hacemos, todo lo que van a nuestros clientes, cuánto tiempo, qué hacen, dónde hacen clic. Y la gran conclusión, y eso yo creo que es algo que tenemos que seguir haciendo con la cuenta, es que la película fue más que la foto. Una vez una película de mediana resolución es más útil que una foto de alta resolución, en el sentido de que tengo que medir permanentemente y ver cómo ha ido cambiando. Ojalá por otros parámetros, más allá de sacar una foto muy detallada, porque termina de ser. Entonces, la medida que yo voy siendo permanente, constante, ahí el desafío para este estudio, y sigamos haciéndolo y veamos cómo va a evolucionar. Sí, sé. Para mí es un asunto aritmético, básicamente. Si uno va, o si una organización va a buscar respuestas siempre en el mismo lugar, en una necesidad actual, con la cantidad de diversidad que existe, con los problemas cada vez también más cambiantes, más acelerados, no va a lograr buenas respuestas si va a ir siempre al mismo lugar a buscar esa respuesta. Creo que le pasó al presidente Piñera con el tema del estallido, porque siempre fueron a buscar la respuesta al mismo lugar, no se encontró una interpretación de lo que estaba pasando. Le pasó después a los primeros convencionales constituyentes de la primera convención, que también fueron a buscar su respuesta al mismo lugar, no se abrieron al diálogo, no fueron al frente y no encontraron capacidad de empatía o interpretación de lo que la sociedad estaba exigiendo. Y volvió a suceder a la segunda convención constituyente, de nuevo tampoco una capacidad de diálogo y de encontrar respuesta en la diversidad, que es finalmente lo que genera la posibilidad de avanzar. Así, en ese sentido, como que las organizaciones no solamente tienen que utilizar indicadores para poder medirlo, los indicadores son una parte de las palancas que tienen que activar, no solamente tienen que hacerlo con cultura es necesario permanentemente ir haciendo el cambio con el equipo, también tienen que estar involucrados en los procesos. Esto es un tema de 3 capas: infraestructura, estructura, superestructura. En la infraestructura deben estar los procesos, debe estar la cultura, ahí debe estar transformando permanentemente a la organización, entendiendo para que riendo seco, para que no se trabaje en base a estereotipos, pero eso no puede ser solamente mediante capacitación. En la estructura eso debe estar establecido en los procedimientos. Si yo voy a contratar, finalmente el sesgo de la persona automáticamente va a operar, así que como organización tengo que implementar ciertos procedimientos. O poner un sesgo, por ejemplo, para que no exista ese sesgo, o proyectos, cuotas, pilotos de incorporación de grupos minoritarios que no están representados en la organización. Por ejemplo, una industria muy masculinizada, una cuota de 1% de mujeres quizás no va a servir, incorporar a una mujer en un área tampoco va a servir, un programa piloto, incorporar un grupo que vaya aprendiendo juntos y que vaya haciendo la transformación en el equipo, eso va a servir y va a impactar en la definición de esta sobreestructura que son los indicadores que nosotros queremos como organización medir e impactar. Si no están los otros dos movimientos, no lo vamos a lograr, así que tiene que ser nosotros. Hay harta capa de proceso, pero volviendo como con lo que terminó la Paula, ¿no? Este es un desafío muy complejo. Todos los que estamos aquí probablemente tenemos mucha experiencia en estos temas y sabemos que no es fácil movilizarlo, pero ahí el ejercicio de liderazgo es importante. Hay temas de algunas partes de estas estructuras que ponías tú son más fáciles, cosa de tener recursos y tener la alimentación, tener el baño, etc. Y hay otros que empiezan a ser cada vez más complejos, ¿no? Entonces,
cómo todos nosotros vamos aportando a que este desafío de ir haciendo una cultura, una organización, una sociedad cada vez más inclusiva, es de todo. Entonces el esfuerzo y estos espacios también van buscando ir compartiendo, ir generando conversaciones, ir generando redes, porque para que este mundo sea más inclusivo necesitamos el esfuerzo de todos nosotros. O sea, no puede ser cada uno por su lado, sino que más bien cómo vamos optando para poder avanzar. Muchas gracias a todos. Cada uno de ustedes tiene un rol importante en sus organizaciones, tiene una motivación importante, esto está en su ADN probablemente ya, pero necesitamos que no solamente les importe, sino que también lo movilicen. Así que muchas gracias al equipo, también sentado. Mm-hmm.